Ladies, I know what you want. Want. You want a guy that's sweet, a guy that's tough, a feminist who likes to pay for stuff, the kind of guy that gets along with your friends without being attracted to any of them. A good boy, a bad boy, a good bad boy, a half good, half bad, half boy. Loves your brother, sensitive but not weekend. Is a great lover, calls your mother on the weekend. Now you might think that this guy only exists in your mind. But guess what? You're right. If you want love, lower your expectations a few, because Prince Charming would never settle for you. At least men have very realistic expectations for women. He said, sarcastically setting up a second verse in a comedy's hub. You want a girl that's nice, a girl that's not obsessed with her looks, but is insanely hot. The kind of girl that you can show to your folks, loves the movies that you like and always laughs at your jokes. A real girl, a hot girl, a really hot girl, a brand new, really hot, real doll. Wants to impress you, doesn't care if you notice, and only ever uses you to tickle her throat with. Now you might think that this girl only exists in your mind, but she's real. But last week she died. If you want love, lower your expectations a lot. You might think your dick is a gift, I promise it's not. If you want love, just pick a girl and love her, then whip out your dick and let the girl you love decline the offer. But we all deserve love, even on the days when we aren't our best, 'cause we all suck, but love can make us suck less. Life is real. Life is real. Para tener una visión de la macroeconomía de los países, hay que empezar por el principio, y este es el Producto Interior Bruto, el famoso PIB. Podemos ordenar todos los países de más a menos y vemos cómo Estados Unidos y China son los que lideran al resto de países en esta columna. Dicho de una forma sencilla, este es el dinero que generan cada año los habitantes y empresas de ese país. Es decir, Estados Unidos genera todos los años 28 trillones. Esos serían los billones de nosotros. Y así podemos ir comparando cada uno de los países. Oh, the barnyard is busy in a regular tizzy and the... Vemos, por ejemplo, que España está en el lugar 15, produciendo cada año lo que en inglés sería 1,65 trillones. Si comparamos este PIB del 2024, que es el actualizado, con el del 22, podemos ver que la evolución ha sido ligeramente beneficiosa para algunos países, como por ejemplo Alemania, que ha superado a Japón. Vemos como ya México había pasado a España hace unos años y se mantiene por encima de España, así como Corea del Sur. Ahora bien, si cogemos el número de habitantes que tiene cada país, podemos ver cómo países como China, que aunque tengan un montón de dinero producido cada año, al tener tantos millones de humanos, hace que cada habitante en promedio reciba solamente poco más de $10,000 al año. Eso sería aproximadamente $1,000 al mes. Entramos en el PIB per cápita. Ahora bien, si ordenamos los países según los que mejor pagan a sus habitantes, sería la división de ese dinero que producen entre el número de habitantes. La lectura es que si producen un gran PIB, es un gran país con gran potencial económico, pero no tiene nada que ver sobre cómo viven los habitantes internamente dentro del país, porque países tan pequeños como Luxemburgo, Qatar, son países minúsculos comparado con los grandes países que tienen grandes capitales, pero sus habitantes viven con un altísimo nivel de vida, con muy alto PIB per cápita. Entonces, para comparar Poder económico entre países sirve el PIB. Pero para imaginarnos la calidad de vida internamente de los habitantes de esos países, habría que guiarse. Por el PIB per cápita. Y allí España no está tan bien colocada. De puesto 15 del PIB, cuando comparamos el PIB per cápita, pasa al lugar 24. Through the storm, we reach the shore. Entonces, después de saber qué país puede ser atractivo para invertir, una cosa interesante sería predecir esto.
¿Cómo saber qué país está en crecimiento? Pues yo voy a enseñar dos formas. Una para hacer una predicción a largo plazo y otra para hacer una predicción a corto plazo. Vamos a empezar por la predicción a largo plazo. El índice de libertad económica, así se llama, Index of Economic Freedom. Aquí valora todos los países de una forma diferente. Valora Del 1 al 100, varias características económicas, como por ejemplo, derecho a la propiedad privada, integridad gubernamental, cómo trabaja la justicia, qué tal es el gasto de los gobiernos, cómo es su salud fiscal, cuál es su libertad monetaria y sobre todo, qué tantas facilidades tienen para hacer negocios, libertad financiera. Y cuando comparan y valoran cada una de las características de todos los países, tenemos un promedio, que es el índice de libertad económica. Aquí podemos ver, en pocas palabras, qué tanta facilidad da un país para los negocios. y ese es uno de los parámetros más importantes para predecir el bienestar económico a largo plazo de los países. El líder del mundo, habiendo acabado el 2024, fue Singapur. Eso quiere decir que Singapur es el país de toda la Tierra en el 2024 donde más fácil, fiable y seguro es hacer negocio. Por lo que invertir en una empresa de Singapur a largo plazo Es súper seguro. Podemos ver que Alemania tiene muchos países por encima. Estados Unidos tiene un promedio de 70 sobre 100, Portugal 68, y de los países que hablan castellano, el primero es Chile. 71,4, inclusive por encima de Estados Unidos. De segundo está Uruguay con 69 y España está en el 63, de puesto 55, inclusive por debajo de Perú y Panamá. Ahora bien, cuando queremos saber un pronóstico a corto plazo, hay un índice que nos puede ayudar, que es el índice de producción industrial. Aquí se compara qué tanto produce cada país, cuánto está produciendo, y podemos comparar un año con el otro. Por ejemplo, si un país hace el 100% del año anterior, se mantiene estable. Por el contrario, si un país está haciendo cada año 105%, por ejemplo, de producción industrial. eso quiere decir que su industria está aumentando 5% anualmente. Eso es un dato que nos puede ayudar a saber qué país está aumentando su producción y de una forma precoz saber que aumenta el número de producción, por lo cual aumenta el número de ventas, por lo cual aumentará en el largo plazo el PIB del país. Es un factor predictivo precoz A corto plazo, de la evolución de un país. Además, podemos inclusive comparar no solamente países entre ellos, sino que también podemos comparar dentro de un país qué industria es la que más está desarrollando en ese país. Y podemos comparar cómo va desarrollándose cada año. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se mueve el petróleo, la minería, cómo se mueve la producción de energía eléctrica, el gas, toda la parte de alimentación, ganadería, agricultura, así como también bebidas, textiles, en fin, un montón de diferentes industrias se pueden comparar año tras año. Y la conclusión es que tenemos un PIB que nos dice la realidad absoluta de un país hoy, con su per cápita que nos dice la realidad absoluta de cómo viven las personas internamente dentro de ese país. Pero tenemos un predictor precoz, un predictor tardío, que nos pueden decir con bastante certeza qué va a pasar con esos países. y si un país en el futuro aumenta su industria, podemos hacer una lectura precoz. En otro caso, un país, Cambia las reglas y facilita los negocios, aumentará su economía, de una manera más sostenida en el tiempo. por cualquiera de las dos vías, va a producir a largo plazo un aumento del PIB per cápita. Y si estudias tus países favoritos, podrás decidir fácilmente cuál de ellos es el que más va a crecer en el futuro.